Hola ganchuleras y ganchuleros, hoy os voy a enseñar cómo hacer estas chulísimas calabazas que podéis utilizar donde queráis, apliques, cenefas, posavasos, en lo que queráis. Con solo un patrón, no te lo pierdas, te voy a explicar cómo hacerlo en diferentes tamaños, cómo se hace, con puntos básicos y que vamos a hacer en un momentito. Así que venga, vamos al lío, que empezamos. Vamos a necesitar 2 ovillos de diferentes colores, el color que queráis, no tienen por qué ser los colores tradicionales. Yo en esta ocasión voy a utilizar este naranja un poquito más chillón y el verde para que se vean mejor al hacer el ganchillo. Vamos a necesitar también una aguja acorde al hilo o a la lana que hayamos seleccionado. En este caso yo voy a utilizar una lana un poquito más gruesa y voy a utilizar un ganchillo de 5,5 milímetros. Además vamos a necesitar una tijera y o bien vamos a esconder nuestros hilos con el ganchillo o con una aguja lanera. Vamos a empezar aquí, en el centro. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un anillo mágico. Así que tomamos nuestra lana o nuestro algodón, nuestro hilo, lo que tengáis. Vamos a hacer un anillo mágico. Introducimos la aguja, sacamos la hebra y para iniciar, como veis aquí, vamos a iniciar con puntos altos. Podéis subir en el punto alto con 3 cadenas de inicio o podéis hacerlo imitando el punto alto, que es lo que voy a hacer yo. Para ello vamos a tomar nuestro anillo mágico, estiramos un poco nuestra lazada, aproximadamente del tamaño o de la altura que va a tener el punto que vamos a realizar, sujetamos muy bien la lazada para que no se mueva, vamos a hacer un giro por detrás como si fuese la hebra que tomamos para nuestro punto alto y tomamos hebra. Ahí sacamos por la parte de atrás, ya tenemos 2, ya podéis soltar, tomamos hebra y sacamos y ya tenemos nuestro punto alto de inicio. Este va a ser el primero, debemos hacer 12 en total dentro de nuestro anillo mágico. Así que tomamos hebra y realizamos nuestro segundo punto alto. Sacamos hebra y sacamos. Vamos con el tercero y así hasta tener 12. Y 12. Cuando hemos terminado, ajustamos nuestro anillo mágico, tiramos bien fuerte y vamos a ir a pinchar en el primero que habíamos hecho con un punto raso. Vamos a cerrar nuestro labor. Sacamos y sacamos la hebra, ajustamos un poquito y colocamos, apretamos bien por aquí, ahí bien cerrado, ya lo tenemos hecho. Vamos a subir a la segunda vuelta, para ello vamos a llevarnos la parte de la colita del anillo mágico aquí a ras y la vamos a ir escondiendo. Vamos a realizar nuestra segunda vuelta. Para ello vamos a subir o bien con 2 cadenas para imitar el punto medio, la altura del punto medio o media vareta, o bien podéis hacer un punto bajo y una cadena. Ahí ya tendríamos nuestro primer punto medio. Como veis, voy llevando el rabito del anillo mágico por aquí para irlo escondiendo. Vamos a hacer otro punto medio en el mismo sitio, teniendo así un aumento de puntos medios o medias varetas. Ya lo tenemos ahí realizado y en el siguiente vamos a hacer un aumento de puntos altos. Pinchamos en el siguiente, sacamos la hebra y ahora sacamos una vez, tomamos hebra y 2 veces un punto alto. Volvemos a repetir. Ya tenemos el aumento de puntos altos. En el siguiente punto vamos a realizar, tomando hebra, un punto alto y un aumento de puntos dobles. Para el punto doble vamos a tomar 2 veces la hebra. Pinchamos en el mismo sitio, vamos a hacer el aumento. Como veis tenemos las 3 hebras más la que llevábamos de inicio y vamos a sacar de 2 en 2. 1, 2 y 3. Ya tenemos un punto alto doble. Vamos a hacer otro en el mismo sitio.
Como veis, en este de aquí hemos hecho 3, un punto alto y 2 puntos altos dobles. En el siguiente tomamos de nuevo la hebra 2 veces, vamos a repetir un aumento de puntos dobles. Tenemos 1, 2 y ahora hacemos un punto alto. De esta manera se nos ha formado esta forma de aquí que vamos a tener en los extremos de arriba y de abajo de nuestra calabacita. ¿De acuerdo? Tenemos aquí, tenemos 3 puntos en este, un punto alto y un aumento de doble, un aumento de doble y un punto alto. Y para ello hacemos un aumento de puntos altos, y ahora un aumento de punto medio o medias varetas. 1 y 2. Y ya hemos hecho exactamente hasta la mitad lo mismo de aquí para allá y después decreciendo de aquí para acá. ¿Qué tenemos que realizar ahora? Lo mismo en esta parte de aquí, así que vamos a repetir. Vamos a empezar con un aumento de medias varetas, el rabito ya lo voy a tirar para atrás para que no me moleste más. Y lo voy a cortar. Muy bien. Hemos hecho el aumento de medias varetas o medio punto alto. Vamos a hacer el aumento de puntos altos. Ahora llegamos al siguiente, vamos a hacer un punto alto. El aumento doble en el mismo punto, ahí van 3. Y como llegamos al otro extremo, vamos a repetir ahora decreciendo para aquí. Primero el aumento doble, y ahora el punto alto en el mismo sitio. De nuevo tenemos 3 puntos aquí y 3 puntos aquí en el mismo punto. Seguimos en el siguiente punto un aumento de puntos altos, 1 y 2, y ahora en el siguiente un aumento de medios puntos. Sacamos todo junto y el segundo, sacamos todo junto también. Y cerramos ya nuestra vuelta con un punto deslizado. Y deslizamos, ajustamos un poquito y ya tenemos esta parte realizada. Vamos ahora a cortar la hebra y a perderla. Sacamos por aquí y con la ayuda o bien de nuestra aguja lanera o de nuestro ganchillo la vamos a esconder. La calabaza se hace en dos partes. Primero tenemos la parte central y ahora vamos a hacer como estos gajos que se forman aquí, que va en una segunda parte. Tomamos nuestra hebra y vamos a comenzar haciendo un punto cadena. A mí me gusta empezar así para que no se me escape el hilo, pero lo vamos a dejar holgadito, así. Ajustamos, pero esto lo dejamos holgado. Sacamos la hebra y ahora vamos aquí, al extremo de arriba y de abajo, da igual el que toméis. Como veis teníamos centrales 4 puntos altos. Vamos a irnos al tercero, 1, 2, 3, pinchamos con nuestra aguja y sacamos nuestra lazada.
Vamos a llevar también nuestra colita escondiéndola. A mí me gusta ir trabajando así para que no me queden hilos por ahí me molesten. Y vamos a realizar un punto deslizado. Ahí simplemente un punto deslizado. Nos vamos al siguiente. Y en el siguiente vamos a realizar un punto bajo. Tomamos la hebra, sacamos, sacamos. Ahí tenemos nuestro punto bajo. En el siguiente vamos a tomar hebra y vamos a realizar un punto medio y un punto alto. Tomamos hebra y nos vamos al siguiente. Y aquí vamos a realizar un aumento de puntos altos. 1, y 2. Aprovecho ya para el trocito que me queda aquí, también retirarlo. Llevamos punto deslizado, punto bajo, un punto medio y un punto alto en el mismo punto y un aumento de puntos altos. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos dobles. Y ahora para los 3 siguientes vamos a hacer un punto doble en cada uno. Uno, nos vamos al siguiente. Y vamos a hacer el tercero en el tercer punto. Ahí, ¿de acuerdo? Un aumento de puntos dobles y luego 3, uno en cada punto. Vamos a repetir ahora lo mismo, pero decreciendo para el otro lado. Entonces, aquí tenemos los 3 puntos altos dobles centrales. Vamos a hacer ahora un aumento, de puntos altos dobles. Tenemos uno y en el mismo sitio hacemos el otro. Vamos a realizar un punto doble, un aumento en el mismo punto. Ahora vamos a realizar un aumento de puntos altos, 1 y 2. En el siguiente realizamos punto alto y en el mismo punto un punto medio. Pasamos al siguiente haciendo un punto bajo y por último en el siguiente un punto deslizado. Y ahí hemos terminado ya nuestro gajo de la calabaza. Vamos a hacer el otro igual en el otro lado. Para ello tenemos que comenzar en, mirad, aquí tenemos los 4 puntos altos dobles. Tenemos que empezar con punto deslizado aquí, así que nos trasladamos con un punto deslizado hasta ahí. Y vamos a hacer ahora en el siguiente, que sería el cuarto, igual que hemos empezado aquí abajo, un punto bajo. Vamos al otro. Vamos a hacer punto medio y en el mismo sitio un punto alto. Tomamos la lazada y en el siguiente vamos a hacer un aumento de puntos altos. 1 y 2. En el siguiente realizaremos un aumento de puntos dobles. Ahí va, 1. Tomamos 2 veces la lazada, pinchamos en el mismo sitio y 2. Y ahora vamos a hacer 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. Vamos a hacer la otra parte de aquí con un aumento de puntos dobles en el siguiente punto. 1,
y 2, un punto doble en el siguiente y en el mismo punto un punto alto. Nos vamos al siguiente punto haciendo un aumento de puntos altos, 1 y 2, y ahora en el siguiente tomamos lazada, punto alto y en el mismo sitio punto medio. Y ahora nos vamos al siguiente con un punto bajo y punto deslizado para terminar esta parte de aquí. Y ya si queréis rematarlo bien, con un punto deslizado. Ahí estamos. Y así nos va quedando. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora la segunda vuelta, que es todo seguido, ¿eh? Aquí ya no volvemos a cortar la hebra hasta que no terminemos. Para esta última vuelta nos tenemos que ir con nuestra aguja y nuestro hilo hasta el primer punto alto del aumento de puntos altos, hasta aquí, que vamos a realizar el punto bajo. Entonces nos vamos a ir con punto deslizado hasta el anterior, el primer punto alto. Veis que aquí tenemos punto bajo, punto medio, punto alto. Bueno, vamos a localizarlo. Punto bajo, punto medio, punto alto. Hasta aquí nos tenemos que venir. Para ello vamos a hacer 3 puntos deslizados solo tomando la hebra de las dos que se forman, la de delante. No apretéis mucho. 1, 2 y 3. Ya estamos con el punto deslizado aquí y ahora en el primero del aumento de puntos altos que tenemos aquí, en el primero tenemos que hacer un punto bajo. Tomamos ya las 2 hebras y realizamos nuestro punto bajo. Vamos al siguiente con un aumento de medios puntos. Y en el siguiente vamos a hacer un aumento de puntos altos. Ahora vamos a hacer 2 aumentos de puntos altos. Aquí tenemos uno y en el siguiente otro aumento de puntos altos. 1 y 2. Para la parte central de aquí vamos a hacer 4 puntos altos, uno en cada punto. Un punto alto, nos vamos al siguiente, 2 puntos altos, nos vamos al siguiente, 3 puntos altos y el cuarto punto alto. Continuamos de la misma manera que hemos aumentado, vamos a disminuir. Así que nos toca ahora hacer 2 aumentos de puntos altos. Tenemos aquí el primer aumento hecho y nos vamos al siguiente punto y hacemos el segundo aumento. 1 y 2. Vamos al siguiente y vamos a hacer un aumento de medios puntos. Sacamos todo y el segundo y cogemos hebra y sacamos todo. En el siguiente punto bajo y para finalizar punto deslizado. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos ya esta parte hecha. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado y nos vamos con puntos deslizados. Recordad que tenemos que ir con punto deslizado hasta el primer punto alto. Aquí tenemos punto bajo, punto medio y punto alto. Hasta aquí tenemos que llegar y para ello tenemos que hacer todos estos de puntos deslizados. Entonces nos vamos con la hebra de delante solo y hacemos un punto deslizado, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, en el aumento de puntos altos, en el primero tenemos que realizar un punto bajo. Tomamos ya las 2 hebras, tomamos hebra y hacemos nuestro punto bajo. En el siguiente vamos a hacer un aumento de medios puntos. Y 2, y ahora hacemos 2 aumentos de puntos altos. 1, ya tenemos un aumento, nos vamos al siguiente
y hacemos otro aumento de puntos altos. En la parte central de nuevo vamos a hacer 4 puntos altos, uno en cada punto de la vuelta anterior, 2, 3 y 4. De nuevo ahora decrecemos con 2 aumentos de puntos altos. Un aumento y otro aumento. Seguimos con un aumento de medios puntos. 1 y en el mismo sitio pinchamos y ya tenemos nuestro aumento hecho. Al siguiente nos vamos con un punto bajo y vamos a terminar con un punto deslizado. Y aquí ya podéis terminar haciendo puntos deslizados hasta el primer punto que habíamos hecho o bien rematar la labor. Yo voy a continuar con los puntos deslizados tomando la hebra delantera. Y una vez que ya llego a mi punto de inicio, ahora sí, cortamos hebra y la vamos a perder, o bien con la aguja de ganchillo o bien con nuestra aguja lanera. Bueno, pues como veis ya tenemos nuestra calabaza hecha y vamos ahora a hacer lo que es la parte del tronquito y estas hebras que llevan las matas que siempre se suelen enrollar. Con esto pues vamos a hacer esta parte. Para la parte superior vamos a tomar como referencia los 4 puntos dobles saltos que hicimos en esta vuelta. Partiendo de aquí tomaremos el centro, que será este de aquí, y vamos a contar, tomando este como central, 3 puntos más hacia la izquierda y 3 puntos más hacia la derecha, teniendo un total de 7 para comenzar el rabo de nuestra calabaza, el cabo. Vamos a tomar pues la hebra del otro color, en mi caso esta vez va a ser verde, y vamos a hacer un punto cadena. Lo aseguramos y lo dejamos un poquito holgado. Sacamos nuestro ganchillo, contamos desde el centro 3 puntos, 1, 2 y 3, y vamos a introducir nuestro ganchillo y a tomar la hebra. Sacamos por aquí y vamos a llevar nuestro cabo, nuestra colita también por aquí, escondiéndola. Subimos con un punto cadena. Intentamos llevar el nudo para atrás para que no se vea y vamos a realizar en este mismo punto un punto bajo. Tomamos hebra y sacamos. Y ahora vamos a realizar 6 más, uno en cada uno de los siguientes puntos, tomando las dos, la delantera y la trasera, así. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Puede que estos primeros os cueste un poquito dependiendo de cómo hayáis hecho de apretados los puntos deslizados. Yo trabajo demasiado apretado. Ya tenemos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como veis ya se ha quedado prácticamente escondida, pero voy a retirar el excedente también cortándolo por ahí. Vamos a subir a la segunda vuelta con un punto cadena y giramos la labor. Vamos a tomar simplemente la hebra trasera, de las dos que se forman aquí, vamos a tomar solo la trasera y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos anteriores, teniendo en total otra vez 7 puntos bajos.
Para hacer nuestra tercera vuelta vamos a subir de nuevo con un punto cadena, giramos la labor y ahora vamos a hacer una disminución. Tomando la hebra trasera, sacamos hebra, sin cerrar, volvemos a pinchar en el siguiente y sacamos hebra. Y ahora ya cerramos los dos puntos. De 2 puntos hemos pasado a 1. Hacemos un punto bajo en los siguientes, 1, 2 y 3, y de igual forma vamos a terminar con una disminución. De estos dos vamos a pasar a 1. Tomamos hebra, pinchamos en el siguiente, tomamos hebra y los cerramos juntos. Hemos pasado ahora de tener 7 puntos bajos a tener 5. Subimos con un punto cadena y giramos de nuevo la labor. Y ahora vamos a hacer, tomando la hebra trasera de nuevo, un punto bajo en cada uno de los puntos anteriores. 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Subimos con un punto cadena y volvemos a girar nuestra labor. Como podéis observar, nuestro trabajo, al tomar solo la hebra trasera, va formando este relieve. Ahora, de nuevo, vamos a tomar hebra para hacer una disminución y sacamos los dos puntos juntos. Un punto bajo en el siguiente y en los dos que nos quedan volvemos a hacer una disminución. Y hemos pasado a tener 3 puntos bajos. Subimos con un punto cadena, giramos la labor y hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Giramos la labor para que veáis cómo queda. Yo lo voy a dejar así ya. Si queréis continuar lo podéis hacer tan largo como queráis, ¿de acuerdo? Yo voy a cortar ya la hebra, la saco y la escondo. Muy bien, pues ya tenemos la parte del tronco de nuestra calabaza y ya solo nos faltaría esta parte de aquí. Vamos a retirar un poquito. Vamos a tomar de nuevo nuestro hilo, en este caso la lana verde, y vamos a realizar una cadeneta de 10 puntos cadena. Vamos a dejarla un poquito holgado, no apretéis mucho al iniciar porque va a ser más cómodo luego para hacer los puntos bajos en la cadeneta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a trabajar en el primero, no, en el segundo. Pinchamos, sacamos hebra y hacemos nuestro punto bajo. En lugar de un punto bajo vamos a hacer 3, 2 y 3. Un aumento triple en cada uno de los puntos cadenas. Pasamos al siguiente y de nuevo 3. 1, 2 y 3. Al siguiente, 1, 2, 3. Y 3 en el último punto. Como veis, lo que hace es que el tejido se curve, se caracolee. Vamos a dejar una hebra un poquito larga como para coser, pero no excesivamente, y cortamos. Sacamos ya la hebra y vamos a colocar, simplemente irle dando una torsión según nos vaya pidiendo. Ya está, ya lo tenemos listo. Como veis, es muy facilito. Entonces tomamos ahora la aguja, lo posicionáis donde queréis que vaya y lo vamos a coser. Vamos a darle primero aquí una terminación, vamos derechos a la primera cadena y lo cerramos un poquito más. Simplemente pasarlo por aquí, ya lo tenemos. Y ahora lo posicionamos
y lo pasamos por aquí, por donde os vaya mejor, donde os guste más. Lo pasamos. Damos un poquito más arriba una puntada y la pasamos también. Y ahora simplemente, mirar, hacemos un nudo. No hace falta por aquí complicarnos mucho. Y listo, vamos a esconder las hebras y cortamos. Y ya la tenemos terminada. Como veis, podéis utilizar colores más tradicionales o colores que más os gusten, colores más originales, combinar colores a vuestro gusto y a vuestra imaginación. Es el mismo patrón, exactamente el mismo patrón. Lo único que ha variado de una a otra ha sido el tamaño de mi lana o algodón y la aguja acorde al tamaño de mi hilo. Simplemente. Esta he utilizado una aguja del 5.5, aquí he utilizado una aguja del 3.5 y aquí una del 2.5. Os voy a dejar en la cajita de información. Aprovechar, si no estáis suscritos, suscribiros al canal, es completamente gratis, no os va a costar nada. Y activar la campanita para que no os perdáis ningún tutorial. Como os digo, os voy a dejar aquí, pinchar al lado del título donde pone mostrar más y os voy a dejar una tabla en relación a la aguja que vayáis a utilizar y el grosor de vuestro hilo, a cómo os va a quedar la calabacita. Por ejemplo, esta más grande con una aguja del 5.5 os va a quedar de 14 aproximadamente, y si medimos la calabaza así con el rabito nos va a quedar de 14 por 14 y medio. Si la medimos sin el rabito vais a tener 14 por 10 y medio, como veis. ¿De acuerdo? Si utilizamos una del 3 y medio nos va a quedar de 10 por 10, si medimos con el rabito aproximadamente 9 y medio, 10, y sin el rabito de 7. Y esta más pequeñita del 2 y medio, pues de unos 7 por 6 y medio aproximadamente. Como os digo, os voy a dejar aquí una referencia más o menos con los hilos que yo he ido utilizando para que os salgan vuestras calabazas. Recordad, podéis utilizarlas como aplique en alguna ropa, una mochila, donde queráis ponerlas, hacer varias y hacer una guirnalda. También podéis utilizarlas como posavasos, posatazas. Estas más grandes quedan chulísimas. Podéis incluso hacerla del tamaño de trapillo o totora y hacer un posacazuelas o sartenes, lo que queráis, imaginación al poder. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy y nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra ganchulada.